Bueno, la verdad es que no me esperaba para nada grabar a estas horas, pero me han pasado la entrevista que Pere Romeu dio en La Sutana, en el formato podcast. Y bueno, creo que es algo que está generando mucha polémica, demasiada controversia y hay indignación en las redes sociales, principalmente en X. Y bueno, quiero dar mi opinión al respecto. Y es que justamente lo anunciaban con esta publicación Avui amb Pere Romeu. Hoy con Pere Romeu. Esto sucedió ayer lunes. Y bueno, estuve buscando el podcast porque la verdad que se están diciendo muchísimas cosas. O sea, demasiadas. Y bueno, antes de comentar algo erróneo, mejor prefería cerciorarme. Dije, no voy a hacer que, claro, algunas cosas quizás estén fuera de contexto, que algunas cosas justamente no vayan acorde a lo que fue la entrevista. Y bueno, aquí podemos ver que dura 1 hora con 7 minutos y toca muchos temas. Por ejemplo, llega a hablar del Barça masculino, evidentemente también de su etapa como entrenador, cómo fue que se fue incorporando al fútbol femenino hasta llegar a día de hoy de ser el técnico del primer equipo. También, por ejemplo, cómo le iba con Jonathan Giraldes, la cantera, jugadoras de muchísimo futuro. También cómo fue su valoración de este curso, tema Champions, derrota contra el Arsenal, en fin. Un abanico muy extenso en cuanto a lo deportivo, que bueno, hasta ahí todo estaba bien. Pero ¿cuál es el punto que a mí no me ha gustado y que siento que es algo que debe mejorarse? Que siento que es un punto que realmente no se debe descuidar. Y más aún con este tipo de temas. ¿Y a qué me refiero concretamente? Porque creo que han habido preguntas realmente fuera de lugar. Y es que no sé si esto se puede decir aquí, me refiero en YouTube. Ahora voy con eso también. Pero parte de lo que no me ha gustado es que, por ejemplo, es que sabemos cómo es la Sutana en sí como programa. Que han habido, por ejemplo, bromas machistas, algunas también misóginas, y creo que era una buena oportunidad para responder. O sea, para decir, corten eso o frenemos esto aquí porque es algo que no me gusta. O sea, creo que hubiera sido una buena manera de actuar, porque al final, sí, a ver, obviamente no era una entrevista con líneas rojas en ese sentido, pero, a ver, los entrevistadores van a hacer lo suyo, van a hacer sus preguntas, van a actuar de la manera que consideren conveniente para su programa, ya a partir de ahí cada quien ve cómo lo gestiona, pero también el invitado tiene la responsabilidad de ver de qué manera afronta este tipo de situaciones que, a ver, son demasiado incómodas. Y de verdad me gustaría, es que, no dar ejemplos, pero, a ver, por ejemplo, tema Rubiales, bromas del tipo que comenté anteriormente, y al final solamente que todo quede en ciertas risas, sin más, simplemente para no profundizar, para no ahondar más en el tema. No sé, a mí no me parece una manera correcta de afrontar esa situación. Creo que se pudo haber actuado mejor, pero ahí también me refiero a lo que es el departamento de comunicaciones del club. O sea, qué tan bueno, qué tan positivo, qué tan bien lo ven como imagen, no solamente para el Fútbol Club Barcelona, sino también para la sección en sí. O sea, digo, ¿a qué voy también? Porque hubo tramos del podcast a partir del minuto 45, 47, si no me equivoco, 40 también. Bueno, en fin, le han hecho diversas preguntas donde también en algunos casos se notaba que estaban leyendo un chat, que hacían propuestas y o sea, le preguntaban por el vestuario. O sea, por ejemplo, temas de parejas y así. Y no quiero profundizar más, insisto. Y Pere Romeu decía, o sea, no daba detalles. Decía, no sé nada. Pero está bien porque, claro, ha zanjado ello. Pero a lo que voy es a eso, o sea, valorar si realmente está bien que el entrenador del Barça femení vaya a ese tipo de programas.
a exponerse de esta manera. Y más aún sabiendo, porque esto no ha sido un factor sorpresa, se sabe bien a dónde está yendo. Entonces yo no sé si es que ha habido una previa comunicación, por ejemplo, no sé, con Xavi Puig, en plan, voy a ir a este podcast, te aviso. No, 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 mejor no, porque al final nos podemos poner en este tipo de situaciones, de contextos que no son nada buenos, que al final creo que pueden dañar la imagen en el sentido comunicacional. Algo que definitivamente también se tiene que mejorar para la próxima temporada. O sea, yo por lo menos si hubiera dependido de mí, le hubiera dicho, no, no vayas. O sea, no es la entrevista habitual a la que vas a responder. Y con eso no me refiero a que no le deban hacer preguntas incómodas, pero una cosa es concretamente el plano deportivo. O sea, creo que está clarísimo. Por ejemplo, no sé, o sea, los temas habituales, o sea, por ejemplo, postpartidos, algo que ha ocurrido durante la temporada, previas, entrenamientos, declaraciones y demás. Y otra es ir directamente, por ejemplo, a temas personales, que bien se sabía que era algo que podía ocurrir. Entonces creo yo que toda esta situación era evitable. Porque claro, están también quienes sacan de contexto, por así decirlo, algunos puntos y personas también indignadas, que me parece totalmente comprensible, porque yo también me encuentro así. O sea, realmente me hubiera gustado que no hubiera ocurrido. Me pregunto también, por ejemplo, ¿cómo van a tomar esto las jugadoras? O sea, de repente lo toman normal y no pasa nada. Listo. Y ya está. Pero me preocupa. Porque creo que quizás se pudo afrontar. Me refiero concretamente a ese tipo de situaciones. Porque también hay gente que está diciendo, no, pero Pere Romeu se puso a hablar de la vida sexual de las jugadoras. Y no es cierto, por ejemplo. O sea, eso no es cierto. Le han hecho preguntas, como digo, temas de vestuario y demás. Luego también, o sea, le preguntan cosas, por ejemplo, de refiriéndose a él, de masturbación y demás. Y yo digo, a ver, si no tuviera un cargo en el Fútbol Club Barcelona, ya está, al final está representando su imagen, pero está representando también justamente al Barça femení. O sea, yo creo que ahí realmente es donde radica el problema. O sea, no sé cómo habrá sido la gestión previa para ver si aceptaba la invitación o no, pero era algo que podía ocurrir y era algo de esperarse. Yo por eso digo que es un tema serio, algo que debe quedar como un precedente negativo, algo que no se debe volver a repetir. Porque, por ejemplo, a ver, yo no me imagino a Flick, o sea, del Barça masculino, no me imagino a Flick yendo, por ejemplo, al mismo podcast. No me lo imagino. Y peor aún si sabe que le van a hacer preguntas sobre los jugadores, sobre su vida íntima, sobre o sea, el mismo Flick, por ejemplo, en ese aspecto. O sea, yo creo que es algo que no está bien. No está bien, y más aún si estás representando a un cargo de tanta responsabilidad. Y lo peor, o sea, lo que más es que la entrevista en sí, o sea, cuando se refieren concretamente al Barça, o sea, es interesante. Toca bastantes temas, creo que hay puntos interesantes que se podrían comentar, por ejemplo, en otro vídeo, pero al final el contexto es lo que termina, de cierta manera, generando este bajón, esta sensación de desánimo, porque, pues, que, ¿cómo van a hacer ese tipo de preguntas? Es que realmente me parece inaudito, me parece surrealista. Es que no viene a cuento. Era algo que realmente los entrevistadores se podrían haber ahorrado. Creo que Pere Romeu, por ejemplo, cuando ellos realizaban bromas, que ya estaba comentando, esos chistes que a mí me parecen personalmente de muy mal gusto, quizás podía haber dicho algo al respecto. Pero bueno, yo espero que esto no vuelva a ocurrir y que quede como un precedente en el club para que no vuelva a suceder más adelante.